Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Pensarás que ya estoy débil, pensarás que estoy enfermo, pero creo que es al revés. Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación, querrás que caiga y acusarme con mi Dios. Yo sé que tú tienes poder, mas quiero que sepas también que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Hola, hola, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a tu canal, Un Café con Dios. Hoy en esta ocasión, en este tiempo, vamos a compartir un pensamiento pequeño, un pensamiento corto, basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 40 en adelante. Así que vamos a darle lectura a la palabra de Dios y entremos al punto, a lo que quiero compartir en esta hora, bajo el tema, ¿hace cuánto tiempo que no tocas el manto de Jesús? Amén. Así que meditemos en ese tema, en esa palabra. ¿Hace cuánto tiempo que yo o tú no tocamos el manto del Maestro? Si es que vamos a darle lectura. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué bonito, qué hermosas son las palabras de Jesús. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, lo que quiero compartir es la historia acerca del flujo de sangre, donde esta mujer pues tenía este problema, esta situación, pero vamos a ir desglosando poco a poco y vamos a ver qué podemos aprender y entender acerca de este pensamiento. Dice que cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo. Una de las cosas es que es un gozo recibir a Jesús en nuestro corazón, es un gozo servirle, es un gozo hablar de Él, es un gozo glorificarle. Y vemos que esta multitud le recibió gozoso. Otra de las cosas es que le esperaban. Nosotros cuando esperamos que alguien va a venir a nuestra casa, cuando sabemos que alguien va a regresar o que alguien viene a nuestra casa, nos dedicamos a limpiar la casa, a ponerla bonita, a preparar algo de alimento para que las visitas se sientan como en casa, se sientan agradables, se sientan cómodos o cómodas y podamos pasar un tiempo agradable. Entonces esta multitud esperaba al Maestro, esperaba a Jesús, contentos, gozosos. Yo creo que estaban meditando, ya quiero venir el Maestro, ya queremos que venga para platicar con Él, para escuchar sus enseñanzas, para escuchar su palabra. Entonces era algo bien bonito donde la gente estaba recibiendo palabra
de parte de Dios a través de Jesucristo, lo cual Él era el verbo hecho carne, la palabra de Dios aquí en medio de nosotros, habitando entre nosotros. Lo triste es que hoy en día pocas personas, pocos hermanos han perdido el interés de venir a la casa de Dios y esperar de recibir algo de parte del Señor. Esperar recibir palabra viva, palabra fresca de parte del Señor. Pareciera ser que hoy vamos a la congregación, vamos a la iglesia y pareciera ser que nada más vamos para pasar un tiempo agradable y no para darle gloria y honra a Dios y para recibir de parte de Él algo con quien podamos compartir y algo que nos motive a nosotros a seguir creciendo y aprendiendo de Él. Sigamos leyendo. Dice que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Fíjese qué interesante es esto, donde Jesús regresa y viene un varón llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga. Esas personas que conocían de la palabra del Señor, esas personas que conocían la ley o la Torá de Moisés, que se sabían el Pentateuco de memoria, que habían estudiado mucho y que en cierta manera por su conocimiento eran arrogantes, eran altaneros, eran prepotentes porque se sentían que ellos sabían de todo. Y muchas de las veces así hay dentro de las congregaciones. Principales, líderes que pareciera que todo lo saben, que todo lo conocen, todo lo escudriñan. Tú le quieres hacer un comentario y ellos ya tienen una respuesta. Y sin darnos cuenta caemos en esa situación. Pero Dios siempre tiene un as debajo de la manga para cada uno de nosotros. Él sabe de cómo nosotros podemos venir humillados y arrodillados, y reconociendo que necesitamos más del Señor. Fíjese cómo dice aquí, dice que postrándose a los pies de Jesús, se vino y se postró, reconoció la autoridad de Jesús, reconoció que Él no tenía otra cosa que hacer más que ir a aquel que todo lo puede hacer, a Jesús. Ahora, veamos otra cosa, otra palabra, dice, le rogaba que entrase en su casa. Esa es una palabra que hoy en día se ha perdido también. Rogarle al Señor, rogarle por ayuda, clamarle, preguntarle a Él, pedirle que nos ayude. Hoy en día usamos un vocabulario como de exigencia. Te ordeno, yo declaro, ahora. Y este principal nos da un ejemplo de que hay que rogarle al Señor. Jesucristo mismo dijo que la mies es mucha y los obreros pocos. Dice, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor Jesucristo rogaba al Padre, no ordenaba. Hoy en día se nos ha pegado el síndrome de ordenar, de jefes, de patrón. A todo el mundo queremos ordenar, a todo el mundo le queremos decir cómo hagan las cosas. Pero más que nada, lo que me cuesta a mí entender o me cuesta un poco asimilar es cómo la gente, los pastores, líderes, le ordenan, le ruegan. No le ruegan, porque no he escuchado ya que rueguen al Señor. Demandan, Señor, ahora quiero que sanes a esta persona, ahora quiero mi milagro, y no le ruegan. Es importante reconocer y rogarle al Señor, porque Él no lo tiene que hacer. Él es Dios, Él todo lo puede hacer, pero como Él todo lo puede hacer, hay que rogarle, hay que pedirle, hay que tocar el corazón del Señor. No podemos venir con prepotencia exigiendo que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Hay que rogarle al Señor. Entonces, Dios utilizó o no utilizó, sino que la circunstancia que estaba pasando este principal de la sinagoga hizo que este hombre viniera y se postrara y se arrodillara y reconociera la autoridad y el poder del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Tenía una hija única, la niña de sus ojos. La criatura que le había enseñado a él a ser padre, la criatura que le había enseñado a él ternura, amor, que cuando él llegaba quizás de la sinagoga de predicar un sermón o lo esperaba al bajarse del altar, papá, qué bueno que llegaste, muy bonita enseñanza, te amo, le daba un fuerte abrazo, un beso, quizás cuando se iba lo despedía con un beso, cuando se iba a dormir, buenas noches papi, te amo, Dios te guarde, te bendiga. Las niñas son muy cariñosas. Yo tengo 2, gracias a Dios. Son muy, muy especiales, muy cariñosas. Entonces vemos que tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo.
Y el versículo 42 sigue diciendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Mientras Jesús estaba caminando, había una multitud que estaba oprimiendo al maestro. En el versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Qué tremendo acto de esta mujer. Primero, mientras Jesús iba, él iba caminando, dice que había multitudes de personas que lo oprimían. Ahora yo quiero ponerlo un poquito más a lo personal, que dentro de este mundo, dentro de esta sociedad, va a haber una multitud que Jesús está en la casa de Dios, Jesús está en la iglesia, Jesús está en todo lugar, Jesús está en tu misma casa, a través de la Biblia, a través de una alabanza, tú puedes encontrar al Maestro. Pero dentro de todo eso hay una multitud que está impidiendo que nosotros tengamos acceso directo, a pesar de que Él ya vino y rompió el velo para nosotros tener acceso directo. Ahora hay un velo de afanes, hay un velo de problemas, hay un velo de circunstancias, hay un velo económico, hay un velo materialista que impide que podamos nosotros acercarnos a tocar el manto del Maestro. Entonces, mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero yo quiero decirle que usted siga llegando, siga perseverando, siga acercándose a la casa del Señor, escuchar palabras de Dios, a pesar de que haya multitud de cosas. ¿Por qué? Porque usted no sabe si ese día es el día de su milagro. Mire, en el versículo 43, cuando nos habla de esta mujer que padecía del flujo de sangre, ahora lo invito a que se ponga en la vida de esta mujer. La Biblia nos dice en el capítulo 15, versículo del 20 en adelante más o menos, del 27 en adelante en Levíticos, nos habla acerca de la mujer con su flujo de sangre. Nos da ahí varias maneras de cómo se podían mantener inmundas y todo lo que tocaba, todo lo que ella se sentara, donde ella se acostara, permanecía inmundo hasta la noche. Pero cuando estaba en la costumbre de la mujer, lo que era su menstruación, ella permanecía inmunda por 7 días. Sin embargo, más adelante, en el versículo 35, nos dice que si ella padecía de flujo después de sus días, fuera de su costumbre, fuera del tiempo que ella debía de estar en su costumbre de las mujeres, en su menstruación, ella tenía que permanecer inmunda todo el tiempo. Entonces, imagínense la vida de esta mujer por 12 años, era inmunda. Imagínense cómo iba por la calle y la gente la señalaba. Este dedo que utilizamos mucho para señalar todo lo que no nos gusta, este dedo la señalaba ella. Oh, ahí va la inmunda, fíjense el título que tenía. Aquellos que tuvieron apodos o aquellos que usamos apodos para otras personas, quizás nos podamos identificar un poco con esta situación. Entonces se iba por la calle y el título era, ya no tenía nombre, sino que era un título, un apodo, un sobrenombre, la inmunda. Oh, la inmunda, la del flujo de sangre. Oh, sí la conozco. No, ni te acerques porque ya mero te va a contaminar si te acercas. Entonces la alejaban de la sociedad. Entonces mientras Jesús se estaba yendo, se presentó la oportunidad de esta mujer. Quizás ella había escuchado ya del Maestro. Dijo, el Maestro viene por ahí y he escuchado que Él hace milagros. Yo me voy a acercar para que al tocarle por lo menos yo reciba mi milagro y este flujo de sangre se pueda detener. Dice que hacía 12 años y que había gastado todo en médicos y muchas de las veces andamos buscando la solución en otras cosas. Ella lo buscó en médicos, pero a veces nuestra enfermedad emocional o física o social, nuestra depresión, a veces la estamos buscando en medicamentos. A veces la estamos buscando en el trabajo, a veces la estamos buscando en personas, pero nuestra solución está en Cristo Jesús. Nuestra solución a nuestro problema está en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. ¿Pero cómo le voy a hacer? Con esfuerzo. ¿Por qué? Porque no fue fácil para esta mujer atravesar el medio de la multitud y tocar el borde del Maestro. Yo no estoy diciendo que va a ser fácil.
El evangelio de Jesucristo no es fácil. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué representa la cruz? La cruz representa la muerte. Tú vas a agarrar la cruz no nomás para de aquí a media cuadra, de aquí a una milla. Tu cruz, o la cruz que vamos a tomar, si decidimos seguir al Maestro, va a ser hasta el monte del Calvario, hasta la muerte, por amor a Cristo. Entonces esta mujer había gastado todo cuanto tenía, y a veces así sucede. Gastamos todas nuestras alternativas, ya fuimos con el patrón, ya fuimos con el amigo, ya fuimos con el hermano, ya fuimos con los familiares, y nadie nos pudo resolver el problema. Gastamos todos nuestros recursos comprando aquí, gastando allá, invirtiendo aquí, invirtiendo allá. Y lo único que necesitábamos era venir a los pies de Jesús y rogarle, tocar su manto, tocar su palabra. Porque ahorita vamos a entrar a qué representaba o qué tenía ese manto. Dice que mientras ella iba, dice todo cuanto tenía y por nadie podía ser sano. Entonces, ¿qué hizo en el versículo 44? Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Tomó acción. A veces queremos que las cosas se solucionen por sí solas, pero esta mujer nos enseña que tomó acción. Vio la oportunidad, la única oportunidad. Ahora imagínense esa escena. Cuando ella está entrando entre la multitud, si tocó más personas, esas personas estaban convirtiéndose en inmundas. Entonces, pudo ser así, como pudo ser que la gente la reconoció y dijo, háganse a un lado porque ahí viene esta mujer inmunda. Entonces, no era fácil la vida que tenía esta mujer. No podía conseguir trabajo porque todo lo que hiciera iba a ser inmundo. No podía sentarse en cualquier casa a visitar porque la iba a contaminar. Iba a ser una mujer inmunda. También dice que al acercarse por detrás se tocó. O sea, primero ella vino. Tenemos una situación en nuestra vida, tenemos que venir al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer que lo necesitamos y tomar acción, tomar acceso. Ella vino, accionó, tocó y tocó el borde de su manto. Ahora, ese borde de su manto tenía una característica especial y para eso vamos a leer qué nos enseña la palabra de Dios en el libro de los Números, en el capítulo 15, versículo 37. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios aquí, rapidito. Dice, Números 15, versículo 37, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. O sea que en el borde, en el manto del Señor, había ese listón, ese cordón azul, había esas franjas y servían para recordarse de la palabra del Señor, de los mandamientos del Señor. Por eso es que le quise poner como tema, ¿hace cuánto tiempo que no tocas el borde o el manto de Jesús? ¿Hace cuánto tiempo que no vienes al borde? Ahora, si eso representaba los mandamientos, la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Este es el borde, el manto del Señor. No fue casualidad que esta mujer vino y tocó el manto solamente del Señor por pura casualidad, sino que la Biblia lo registra para que nos sirva de ejemplo y de enseñanzas en un futuro y podamos nosotros recordarnos de que nuestra vida está herida, nuestra alma está lastimada, alguien nos hirió, alguien nos insultó, alguien nos despreció en el camino del Señor y nuestra vida la vivimos en amargura. Vamos a la iglesia, no sentimos nada, escuchamos el nombre de algún hermano o hermana que nos hizo daño y nos duele. Nos hiere la herida, no podemos perdonar, no podemos dejar lo que nos hicieron atrás y darle vuelta a la página. Ahora, no podemos hacerlo eso, ¿por qué? Porque muchas veces se nos dice, el que perdona olvida, pero no es cierto. Porque hay heridas en nuestro cuerpo que han sido sanadas y que han sido cicatrizadas, pero ahí están. Nomás que no se alcanzan a ver unas cortadas que tengo aquí en mi mano, pero ustedes están de tener alguna por ahí, alguna raspadura en la rodilla. Fue sanada, no se olvida, usted la mira.
su cicatriz y se acuerda, este fue cuando me caí en tal lugar, me caí de la bicicleta, me caí de la pared, qué sé yo, iba corriendo, me tropecé y me raspé el codo. Entonces, ¿qué sucede? Que sanó, pero allí está. No se le olvida, usted la mira la cicatriz y se recuerda. ¿Para qué nos sirve eso? Para dar ejemplo de que Dios tiene el poder para sanar y que sí podemos perdonar, aunque no olvidemos. Eso nos va a servir para aprender de cómo Dios nos ha sanado y nos ha hecho libres de ese azote también, porque es un azote en sí. Vivir con amargura, uno se hace más daño. La otra persona sigue viviendo su vida normal, pero como a mí me hirieron, a mí me hicieron dolor, me causaron, me decepcionaron. Entonces yo vivo con resentimiento, con amargura, con tristeza, con dolor, y la otra persona ni cuenta se dio. Así que necesitamos venir a la palabra de Dios para volver a recuperar la vida, volver a recuperar el sentido de poder perdonar a nuestros hermanos y amigos. Hoy en día estamos heridos, en las redes sociales nos hieren o herimos a otras personas con comentarios o cosas que ponemos. Y nuestra herida está siendo, sigue sangrando. Seguimos siendo inmundos porque no podemos perdonar a los que nos han hecho daño. Yo no digo que es fácil, pero con Cristo todo es posible. Ahora sigamos avanzando. Dice que, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Eso está tremendo. Señor Jesucristo, en muchas otras ocasiones, Él ponía su mano, Él oraba por los enfermos, por los ciegos, por los cojos. Él daba una palabra de sanidad. Pero Él sabía, todo el tiempo Él sabía. Y Él lo hacía. Pero en esta ocasión es una mujer que toma la iniciativa y toca el borde del Señor y sale poder de Él. Sale como si fuera, yo imagino, una corriente eléctrica. Si alguna vez le ha dado toques, se ha electrocutado un poquito, cambiando una bombilla o algo, moviendo algo en la electricidad, quizás pueda relacionarse a lo que pudo haber sentido esta mujer. Entonces, démonos cuenta cómo esta mujer, siendo inmunda, a Jesucristo lo tocó y Jesucristo no se convirtió en inmundo. Porque Jesús, con ese poder, esa santidad, esa gloria del Hijo de Dios en Él, tenía la capacidad de que aunque lo inmundo lo tocara, se sanaba, se restauraba y no se hacía él inmundo, sino que la persona o lo inmundo se santificaba en cierta manera. Entonces vemos que esta mujer, al tocar al maestro, sale de por ahí como desapercibida y dijo, ya lo toqué, ya recibí mi milagro. Y quizás empezó a pensar, dijo, me voy a ir sin que nadie se dé cuenta, así como despacito. Quiso salir, pero el Señor volvió y dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que poder salió de mí. Entonces, ¿qué sucedió? Que la mujer quedó descubierta. Quizás ella se quería esconder y dijo, ya se dieron cuenta. Entonces, ¿qué le tocaba? ¿Qué más le quedaba hacer? Ya había gastado su dinero. No tenía buena fama en la sociedad, estaba alejada de la sociedad, de su familia, de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de todo el mundo. Todo lo que tocara, pues en cierta manera no tenía existencia, no tenía vida, era como si fuera algo más del montón, parte de la basura. ¿Y qué dijo? Pues bueno, si toco el manto, pues amén. Si recibo un milagro, pues amén, y si no, pues ni modo. Pero recibió su milagro y ahora ¿qué sucede? Queda descubierta. Y le toca reconocer que ella fue. Yo fui, Señor. Yo fui la persona que tocó tu manto. Perdóname porque yo sabía que si te tocaba te iba a ser inmundo. Imagínense, la Biblia no lo dice, pero el Señor Jesucristo viéndola con ese amor, diciendo, hija, tu fe te ha salvado. No hay cosa que me pueda hacer inmundo. Mucho menos tú, porque hoy tú has sido librada de tu azote. Hoy Dios te ha regalado tu vida de nuevo. Estabas viva, pero eras como si fueras un cadáver caminando. Pero hoy has vuelto a vivir, has nacido de nuevo. Y eso es lo que a veces nos hace falta en la iglesia, como cristianos, a pesar de que tenemos ya tiempo en el Evangelio. Venimos a la iglesia
Y mientras más tiempo tenemos en el Evangelio, como que viene un espíritu de apatía y nada nos satisface. ¿Qué sucede? Que estamos heridos y no nos damos cuenta que el diablo nos mantiene en azote y necesitamos reconocer que necesitamos nacer de nuevo. A pesar de que llevamos en el Evangelio, yo no te voy a decir, haz tu oración de fe, sino reconocer y humillarnos delante del Señor. ¿Por qué? Porque tienes un talento muy grande que Dios ha depositado en tu vida y no puedes seguir viviendo tu vida de brazos cruzados, ir y sentarte a la iglesia, ir cuando te dé la gana, sino en realidad convertirte en un cristiano, en un siervo de Jesucristo y hacer su voluntad. Tienes potencial para cantar, ponlo en la obra del servicio del Señor. Deja que Dios te sane, ven y toca el manto del Señor, la palabra de Dios, ven, acércate a la palabra del Señor, toca el manto del Señor, nútrete de la palabra del Señor, alimenta tu espíritu de la palabra del Señor, alimenta tu vida de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios te va a regresar la vida, te va a regresar el amor para servir y trabajar en la obra del Señor. Hay personas que dicen que también esta mujer hace referencia a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel se apartó del Señor y estuvo herida, estuvo inmunda, estuvo sangrando al mezclarse con otras naciones. Pero cuando ellos regresan a la Torá, cuando ellos regresan a la palabra del Señor, cuando ellos se arrepienten y reconocen que necesitan de Dios, entonces su flujo es sanado. Ahora veamos otro versículo aquí que dice, en el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Imagínense esa escena, donde quizás todos se hicieron al mismo tiempo, ¡ah! La inmunda tocó al maestro. Pero ella, al verse descubierta, que no había quedado oculta, nos damos cuenta de que el Señor conoce todo. Él va a descubrir en un día todo lo que está oculto en nuestra mente y en nuestro corazón y lo va a descubrir. Toda la luz va a revelar todo lo que está en la oscuridad. Esta mujer quedó descubierta, pero fue sanada. Ella comenzó y explicó, miren, mi pecado era este. Lo que me mantenía alejada de las cosas de Dios, alejada de la sociedad, era mi pecado, era mi inmundicia. ¿Cuántos estamos dispuestos a reconocer nuestra inmundicia interna delante del Señor? Decir, Señor, perdóname. He caminado en pecado a pesar de que te conozco, a pesar de que he escuchado de ti, a pesar de que un día te servía. Me he apartado de ti. Y sin darme cuenta, hay cosas que antes hacía y he vuelto a comenzarlas a hacer, cosas que no te agradan. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir, Señor, permíteme tocar tu manto otra vez, recibir tu gracia, recibir tu perdón, recibir esa invitación otra vez? ¿Cuántos estamos dispuestos a volver a tocar el manto del Señor? Hay recompensa. Veamos lo que dice el reconocer, hay recompensa. Veamos cuando esta mujer reconoce, dice que ella explica por qué causa le había tocado. Imagínense, ustedes ya conocen la historia. 12 años que vivía una vida alejada, sola. Quizás había gente que decía, ay, esta tenía que ser esta. Quizás hubo gente que también fue movida a compasión y misericordia. Dijo, gracias a Dios, gloria a Dios, que ya por lo menos fulanita va a ser sanada, fulanito va a ser restaurado. Y el versículo 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ese versículo me gusta mucho porque Jesús la incluye dentro de la familia. No la excluye, la incluye. Después de que ella reconoce su falta, reconoce y toma acción y recibe su sanidad, recibe su milagro. Quizás pensaría lo peor, pero Jesucristo le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hoy en día pareciera ser que nuestra fe está menguando. Decimos creer en Dios y creer que la palabra de Dios es la verdad de Dios, pero parece que no la reflejamos con nuestros actos. Nuestra fe ha menguado. Por eso Jesucristo en algún otro pasaje dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe?
¿Cómo está mi fe? Si estás dispuesto a volver a tocar el manto del Señor conmigo, haz esta oración conmigo. Señor, me acerco a ti a pedirte perdón una vez más por mis malos actos, por mis pecados, por los que conozco y los que tengo ocultos que quizás no me recuerde ahora de ellos. Permíteme volver a tocar tu manto. Permíteme volverme a llenar de tu palabra, a reconocerte nuevamente. Úsame para la gloria de tu nombre y ayúdame a seguir caminando y traer a otras personas a tus pies. Reconozco que soy pecador y que sin ti no puedo hacer nada. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano y amigo, si has hecho esta oración o no. Solo tú sabes tu relación con Dios, tu compromiso con Él. Yo nada más te invito a que vuelvas a tocar el manto del Señor. Deleítate en la palabra del Señor. Gózate en la palabra de Dios. Porque cuando el Señor venga por su esposa, Él va a venir por una esposa que le conoce. En otro pasaje dice que el buey conoce a su Señor y el asno a su amo, mas el pueblo de Israel no. Nosotros sabemos que hay un Señor, que hay un Dios, que hay un Maestro, pero no lo conocemos. Te invito a que toques el manto del Señor, que es la palabra de Dios, y que reconozcamos o que conozcamos al Señor más íntimamente. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio, en el próximo pensamiento. Espero que haya sido de bendición y de motivación para tu vida. Saludos, un fuerte abrazo de su amigo y servidor Juan Jantes. Hasta la próxima.